antes llegó una información del jefe de carrera de que sí tenía que ir a clases presenciales, así que ahí me pude venir. Bien, vamos a seguir trabajando con esta planilla, recordando un poquitito el trabajo que estábamos realizando, ¿ya? Ese archivo, el que trabajamos nosotros en la clase anterior, se encuentra en el aula, en la sección 304, que corresponde a su curso. Y en ella vamos a encontrar ya un trabajo algo avanzado. Pero contextualicemos todo esto. A ver, todo esto parte de un archivo original, por supuesto, en donde tenemos tan solo una hoja con una planilla de cálculos, en donde vienen todos los datos incluidos ahí. Desde un punto de vista, eso puede traer ciertas ventajas, de que realmente todos los datos se encuentren ahí. Pero trae varias desventajas, como vimos nosotros en la clase anterior, en donde, por ejemplo, va a haber demasiada redundancia de datos, va a existir posibilidades de cometer errores bastante altas. Como yo decía, por ejemplo, acá ya lo habíamos corregido, los vendedores, es más difícil equivocarse en un código de un vendedor que en un nombre, ¿cierto? Por lo tanto, reducimos un poco lo que es la posibilidad de que ocurra errores. Y bueno, fuimos haciendo un proceso que se le llama normalización, el cual no hemos seguido rigurosamente las etapas del proceso de normalización, sino más bien, yo aquí estoy apelando un poco a la experiencia que puedan tener ustedes y un poco de sentido común también. En donde nosotros teníamos en un principio acá una columna con los nombres de los vendedores, para luego entonces crear justamente una hoja en donde solamente aparece una vez cada vendedor. Ya no aparece varias veces. De esa manera entonces los nombres de los vendedores ya no se repiten tanto. Lo que sí se repiten van a ser los códigos que identifican a cada uno de estos vendedores. Además, nosotros también tomamos esta hoja de datos que en el fondo después le vamos a cambiar de nombre, le vamos a llamar ventas mejor, porque lo que va a quedar acá realmente va a ser los registros de ventas. Hicimos un proceso muy similar con el libro y con el cliente, ¿ya? En donde nos dimos cuenta que el cliente también se repetían mucho los nombres, por lo tanto, eso era muy peligroso. Es muy distinto escribir Oscar con tilde que sin tilde. Sin tilde sería Oscar. Y ya son valores distintos. Por lo tanto, en una búsqueda que uno quisiera hacer, o en algún cálculo que se quisiera hacer, van a ser valores distintos. Entonces también nosotros aplicamos ese mismo procedimiento o ese mismo proceso al cliente para poder crear una tabla maestra de clientes o un listado maestro de clientes. Y alcanzamos a llegar a lo que eran los libros, en donde nosotros teníamos que los libros era mejor tener un catálogo de libros antes que repetir los títulos o bien los nombres de los libros cada vez que un libro se vendía. Entonces es mucho más seguro, mejor guardar un código que lo identifique, porque si ustedes se dan cuenta son menor cantidad de caracteres. En cambio, en el título de un libro es muy fácil equivocarse. Con ello hemos logrado crear todas estas tablas que están acá, la tabla de autores, la tabla de libros, la tabla de autores por libros, la tabla de clientes y la tabla de vendedores, pero todavía nos queda un poco más de trabajo por realizar. Además, este archivo tenía unas 4 hojas, 4 o 5, depende de lo que ustedes hayan alcanzado a hacer, pero en mi caso eran 4 hojas que se llaman hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4, en donde nosotros, antes de realizar este proceso de normalización, lo que hicimos fue generar una tabla dinámica para ver, para que ustedes vieran cómo se crean las tablas dinámicas a partir de una sola fuente de datos, es decir, de una sola planilla de datos. Entonces, yo creo que ya podríamos eliminar estas tablas dinámicas que están en estas primeras 4 hojas para trabajar un poco más cómodamente. Entonces, yo voy a marcar con la tecla Shift presionada, perdón, primero que todo, voy a hacer clic en hoja 1 y luego con la tecla Shift presionada voy a marcar la hoja 4, que si se dan cuenta son todas contiguas. Y esto es tan solo para eliminar todas de una vez y no tener que eliminarlas una por una. Entonces aquí elimino todas esas y la elimino todas de una vez. ¿Ya?
Entonces, es mucho más rápido. Está eliminándola uno por uno. Bien, les recuerdo entonces que este archivo, el que trabajamos en la clase anterior, se encuentra en el aula y dice versión 2. Se llama venta de libros, versión 2 entre paréntesis. Bien, sigamos analizando entonces lo que nos queda por trabajar. Por ejemplo, miren, tenemos una columna género en donde podemos ver que los valores se repiten, ¿cierto? Que vendrían siendo los nombres o bien la descripción de los géneros literarios que cada libro pudo haber sido escrito, en que cada libro pudo haber sido escrito. Por lo tanto, aquí también podemos cometer errores. Puede ser que de repente escriba con mayúscula o minúscula, tan solo un espacio en blanco que yo le agregue va a hacer la diferencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es crear una tabla de géneros para que los nombres o géneros solamente aparezcan una vez. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a agregar primero que todo una hoja a nuestro libro, ¿ya? Con el signo más. Y a continuación a esa hoja que me la creó acá, porque esta era la hoja activa que yo tenía, me la creó acá, eso va a depender de cuál hoja esté activa, pero se pueden mover en todo caso. Y le voy a cambiar el nombre para darle un sentido a esa hoja, le voy a llamar géneros. Entonces, para cambiar nombre, hago clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja, que en este caso sería la hoja 1, y selecciono cambiar nombre y le voy a dar por nombre géneros. A ver, si bien géneros lleva tilde en la primera E, yo voy a evitar las tildes, mejor, y voy a poner todo sin tildes. Entonces, voy a traerme desde la hoja datos todos los géneros que aparecen, repetidos incluso, hacia acá, para luego tan solo dejar uno de ellos, uno de cada uno, ¿ya? Eso lo hago con una herramienta que tiene Excel que me elimina los duplicados. Y eso nos va a permitir saber también si existen valores que son el mismo, pero con una pequeña diferencia. Entonces, en la hoja de datos, selecciono la columna E, en este caso que sería la columna género, presiono el botón derecho del mouse y selecciono copiar. Luego me voy a la hoja de géneros y en una columna convenientemente podría ser la columna B, por ejemplo. Hago clic sobre el encabezado de la columna B para que se marque toda la columna, presiono el botón derecho y pego sencillamente. Pues bien, lo único que hice fue traerme hacia esta hoja la columna completa, pero como pueden ver, hay palabras que se repiten. Ahí claramente se puede ver 4 veces la palabra ciencia ficción, ¿cierto? Así que vamos a dejar tan solo una de cada género. Para realizar eso, tenemos que dirigirnos al menú principal, a la alternativa Datos. Y en esta alternativa vamos a encontrar otra alternativa que se llama Quitar duplicados. Como yo ya tengo la columna seleccionada, Excel automáticamente va a decir, usted quiere duplicar o quitar los duplicados de esa columna. Así que procedamos, demos a aceptar y nos vamos a dar cuenta que la cantidad de géneros era bastante menor, ¿no es cierto? Eran apenas 9. Ahí tengo entonces cada uno de los géneros. Pues bien, siguiente paso, a cada uno de estos géneros les voy a dar un código de identificación, el cual voy a anotarlo en la columna C, en la columna que esté a la derecha, para que después yo pueda utilizar adecuadamente la función buscar B, ¿ya? Que tiene esa limitancia de que yo busco un nombre, pero el resultado tiene que estar más a la derecha. Entonces, convenientemente, nuevamente, voy a crear ese código de identificación ahí en la columna C. Le voy a dar un nombre o un título a la columna, le voy a llamar ID, perdón. Y voy a utilizar un nombre común, va a ser el gen 1, el gen 2 y así sucesivamente con un número correlativo. Recuerde que aquí tenemos datos muy simplificados, pero por ejemplo, cada género podría tener una descripción mucho más detallada, que de alguna manera explique de qué se trata ese género literario, ¿ya? O podría haber cualquier otro dato que estuviera relacionado con el género, inherentemente al género. Listo. Ahora,
ya que hemos construido nuestro listado de géneros, nuestro listado maestro, en este momento mejor voy a tratar de evitar de hablar de tablas, ¿ya? Voy a hablar de listado o de rango de celda en el fondo. Voy a hacer que en mi hoja de datos, aquí yo reemplace la columna género, en donde aparecen los nombres géneros, por el código que lo identifica, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Voy a abrir un espacio a continuación en la columna que está al lado derecho, puede ser cualquier columna realmente, pero yo lo voy a hacer a la que está al lado derecho para insertar una columna en blanco. Y la idea es poder anotar acá una fórmula que tome la palabra comedia, la vaya a buscar en la columna B de la tabla de la hoja géneros, y cuando lo encuentre me entregue por resultado su código, ¿ya? ¿Quién hace eso? ¿Qué fórmula hace eso? Hay una función que se llama buscar B, que quiere decir buscar verticalmente. Por lo tanto, hay otra que se llama buscar H, que busca horizontalmente. Este buscar B es una función tan útil, pero que lamentablemente desde mi punto de vista fue mal diseñada. ¿Por qué fue mal diseñada? Porque en un solo parámetro mezcla el rango de celda donde voy a buscar un valor y el rango de celda donde se encuentra el resultado. ¿Se acuerdan que el valor que yo quiero buscar es el nombre del género, ¿cierto? Pero quiero obtener, a cambio de ello, quiero obtener su código. Entonces, el problema que tiene esta función buscar B es que esos dos valores se encuentran en un solo parámetro, lo cual hace de que los datos deben estar correctamente ordenados para aplicar bien la función buscar B. Por eso que yo acá en la hoja de géneros dejé a la izquierda el nombre y a la derecha el código. ¿Para qué? Para poder utilizar correctamente la función buscar B, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, voy a volver a la hoja de datos para escribir nuevamente la función buscar B, que lo acabo de eliminar. Voy a buscar verticalmente este género, la palabra comedia. ¿Dónde lo voy a buscar? Es el segundo parámetro. Y acá yo tengo que especificar un rango de celdas que en ella esté incluida la columna donde voy a buscar la palabra comedia, además la columna donde se encuentra el código de ese género. Tiene que estar dentro de ese rango. Y este rango debe comenzar en la columna donde voy a buscar la palabra comedia. O sea, eso se encuentra en la hoja géneros, específicamente en la columna B, ¿cierto? Ahí voy a buscar la palabra comedia. Pero ¿se acuerdan que en este rango yo también tengo que incluir la columna donde se encuentra el resultado? Por eso que con el mouse yo me muevo hacia la derecha, siempre manteniendo el clic del mouse presionado, para que me marque estas dos columnas, ¿ya? ¿Por qué esto no puede estar acá, por ejemplo? Porque lamentablemente siempre los rangos se especifican de izquierda a derecha. Y si yo lo hiciera de derecha a izquierda, Excel me lo da vuelta para que quede expresado de izquierda a derecha. Entonces, como la condición es que el valor buscado lo va a buscar en la primera columna de este rango, eso quiere decir entonces que el resultado tiene que estar hacia la derecha. Por eso que coloqué los datos de esa manera. Entonces, ahí ya tengo especificado el rango. Punto y coma. Bueno, aquí tengo oculto lamentablemente la barra de fórmulas, pero ya la voy a hacer visible. De esas dos columnas que yo marqué, la segunda es la que tiene el resultado, así que yo anoto el número 2. Punto y coma, y a continuación anoto la palabra falso para poder hacer una búsqueda exacta. Me disculpa, pero en este momento, como está oculta la barra de fórmula, no se ve, no están viendo lo que yo estoy digitando, ¿ya? Pero se los voy a mostrar inmediatamente, porque todo esto está quedando digitado en la hoja de datos, ahí. Esa es la fórmula, ¿ya? Y se dieron cuenta que antes de hacer doble clic sobre la celda, apareció gen 1, que es el código de identificación del género, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está la fórmula. Entonces, para aplicar exactamente el mismo procedimiento a las demás filas, yo simplemente copio y pego la fórmula que está acá de una manera rápida.
haciendo doble clic en el cuadradito que está ahí en el vértice. No sé si alcanza a ver que hay un pequeño cuadradito que cuando ubicamos el puntero del mouse sobre él cambia de forma el puntero del mouse. Ustedes pueden arrastrar, pero también pueden hacer doble clic para que automáticamente copie hacia abajo. De esa manera entonces logré traerme con la función buscar B el código que le corresponde a cada uno de los géneros literarios que tengo acá. Ahora bien, la idea es deshacerme de esta columna, puesto que ya tengo esta, con la cual puedo identificar un género literario, ¿cierto? Pero todavía no la puedo eliminar porque esta columna tiene una fórmula que hace referencia a los valores que tengo en esta columna. Y si yo la eliminara, se va a perder esa referencia y me va a arrojar un error. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a copiar estos valores que ya están marcados y los voy a pegar sobre sí mismos, pero como valores. Y de esa manera me voy a quedar en definitiva con el valor que estoy viendo ahí, pero no con la fórmula. Y ahora, como no va a estar la fórmula, perfectamente puedo eliminar la columna E. Entonces, ya que está marcado este rango de celda, presiono el botón derecho del mouse, selecciono la alternativa copiar y nuevamente presiono el botón derecho del mouse y selecciono esta alternativa, que es como un portapapeles que tiene el número 1, 2, 3 y que se llama pegar valores. Hago clic, quedó exactamente igual, ¿cierto? Aparentemente no se hizo nada, pero miren cuando yo hago doble clic sobre una celda, ya no está la fórmula, solamente quedó en ella el valor que yo pegué ahí, el valor que me entregaba la fórmula. Entonces con ello yo ahora puedo eliminar tranquilamente esta columna y quedarme tan solo con esta. Pero me voy a aprovechar un poquitito del título que aparece acá para dejarlo ahora acá, y de esta forma elimino la columna E y me quedo solamente con el código de identificación del género. Ya está. Vamos a contraer un poco más acá, acá también, y vamos a dejarlo hasta ahí. A ver, voy a hacer visible la barra de fórmula. Profesor, ¿Sí, dime? hago una acotación de forma por la clase pasada, en la columna B, en la C de la D, pues le poníamos ID vendedor, ID cliente o ID libro. Sí. Perdón, ¿cómo era? En la clase pasada, el título, en la cabecera, pues le ponía ID vendedor, ID cliente, ID libro. Sí, tienes toda razón, porque después cuando nosotros hagamos la tabla dinámica, lo que van a aparecer como encabezados de columnas en forma de etiquetas, van a ser esos nombres. Y yo podría interpretar que el nombre género se refiere, perdón, al nombre del género, no al código. Entonces es mejor anteponer la palabra ID para que quede claro que es el código de identificación del género. Lo mismo que para libro, lo mismo que para cliente, lo mismo que para vendedor. Entonces, muy buena acotación esa. Vamos a poner acá ID vendedor, si ustedes quieren lo dejan con un espacio en blanco, no hay problema. Acá ID cliente, porque eso es lo que tengo ahí, el código de identificación del cliente. Acá el código de identificación del libro. Por acá tengo el código de identificación del género, que lo estoy poniendo sin tilde. Lo mismo que páginas. Edición, por ejemplo, tampoco lleva tilde. O sea, no le estoy poniendo tilde. Y bueno, ahí normalizamos entonces la columna género y quedamos como resultado con una tabla de géneros. ¿Ya? A ver. Ahora bien, el género, el número de páginas del libro, la fecha de edición del libro, el precio del libro, la editorial que imprimió ese libro, la ciudad en donde está ubicada esa editorial, los números telefónicos de la editorial, los números de contacto y los correos electrónicos de la editorial son valores inherentes al libro. No dependen de la venta. O sea, yo vendo un libro y esa venta del libro debiera estar inmediatamente asociado a todos esos datos, la cantidad de páginas, la fecha de edición, los autores, ¿no es cierto? Debiera estar todo amarrado. Entonces, no tiene sentido que por cada venta que yo haga de ese libro tenga que volver a anotar cuántas páginas tiene,
cuál fue su editor, cuál fue la fecha de edición, cuál es el precio. No tiene sentido, ¿cierto? Por lo tanto, en realidad, todas estas columnas que están de aquí hacia la derecha son columnas que no debieran estar acá, porque lo que tengo acá son el registro de ventas. Y fíjense lo que me quedaría como registro de venta: la fecha que se produjo la venta, el vendedor que la hizo, el cliente que la compró y el libro que vendí, ¿cierto? Todo lo demás es algo propio del libro. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, 2 veces el mismo libro, ¿se justifica volver a digitar, digamos de esa manera, todo el resto de los datos? No, porque lo hago solamente una vez en mi hoja de libros. Ahí tengo todo ese resto de los datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar todos esos datos que son propios del libro a la hoja de libros, ¿ya? Para que ahí aparezcan todos los datos relacionados con el libro y los vamos a quitar de esta hoja. Que en definitiva solamente me van a quedar 4 columnas. ¿Se acuerdan que era como... ¿Cuántas columnas hacía? Como 10 columnas, ¿cierto? Ahora me va a quedar como 4 nomás. Porque aquí voy a tener solamente los datos propios de la venta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A ver, mira. Voy a checar un poquitito el zoom para que se pueda ver en perspectiva. Ah, me van a disculpar, pero yo iba a grabar esto acá. Entonces voy a grabarlo desde acá, disculpen. Acá tengo un grabador de pantalla. Grabar sonido sistema, grabar escritorio, ya. Compartir. Ya, ahora sí. Ahora estoy grabando para que quede también la grabación de voz. Ya. Entonces voy a achicar un poquitito el zoom, voy a alejar la hoja para que podamos ver en mejor perspectiva, ¿ya? Bien, entonces, en la hoja libro, yo por el momento, ¿qué es lo que tengo? El título del libro y su código de identificación. Pero debiera traerme su género literario, su precio, la fecha de edición, el editor y todo el resto de los datos, ¿no es cierto? Así que voy a partir primero que todo, a ver, ¿con qué parto? Voy a partir con el género, ese que está ahí, ¿ya? Entonces, para traerme el género respectivo de cada libro hacia la hoja de libros, aquí voy a poner entonces un encabezado columna donde voy a guardar el ID del género al cual pertenece ese libro. ¿Ya? Espera un poco, ¿está bien ahí? Sí, sí. De todas maneras, en el break voy a volver a subir el archivo para que lo bajen como otra versión. Vamos a tener todas las versiones ahí guardadas. Ya, entonces voy a traerme el ID del género de ese libro desde mi hoja de datos, mi hoja de ventas. ¿Cómo sería eso? Voy a buscar verticalmente este valor. Ahí está la barra de fórmula ya visible. Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Me voy a ir a la hoja de datos y en específico lo voy a buscar en la columna D, ¿cierto? Y el resultado se encuentra en la columna de al lado, en la columna E. Voy a continuar aquí arriba con la fórmula. Quizás, bueno, tuve que haber activado la lupa, pero no sé cómo se activa con el teclado. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cómo se activa la lupa desde el teclado? ¿Ah? No. Bueno, después vamos a averiguar mejor. Ya, si alguien lo sabe, me dice. Es que si yo en este momento voy a buscar la lupa, se me va a ir la fórmula. ¿Ya? Entonces voy a poner punto y coma 2 porque de la columna D a la E hay 2 columnas y es la segunda en donde se encuentra el resultado que quiero obtener. Y punto y coma falso. Esta fórmula no está siendo escrita acá por si acaso, está siendo escrita en la hoja de libros. Y al presionar la tecla Enter me voy a dar cuenta de que acá me trajo el código del género literario al cual pertenece o es, mejor dicho, este libro. Y como la fórmula la hice o la diseñé de tal manera de que es aplicable al resto de los libros, basta con copiar el valor de esta celda, o mejor dicho, la fórmula de esa celda hacia abajo, y ahí voy a tener entonces en esta hoja
los géneros literarios, el código de identificación de cada uno de los libros. Bueno, ahora yo lo que debiera hacer es eliminarlo de mi hoja de datos, ¿cierto? Porque ya lo tengo acá. Pero si lo elimino de mi hoja de datos, esta fórmula se va a echar a perder porque hace referencia a esos datos que quiero eliminar. Entonces, para que no se eche a perder la fórmula, o más bien para conservar estos valores que me entregó la fórmula, y ya que está seleccionado todo este rango, voy a copiar y voy a pegar sobre sí misma solamente los valores. Entonces presiono el botón derecho del mouse, copiar, y presiono el botón derecho del mouse, pegar con este 1, 2, 3, que son los valores, y de esa manera desapareció la fórmula que había puesto yo anteriormente en esta celda. O sea, me quedé con el resultado, no con la fórmula. De esta manera, yo ahora tranquilamente podría eliminar la columna ID género de mi hoja de datos. Claro, porque si yo quisiera saber, por ejemplo, de esta venta, vendí el libro 27 y quisiera saber de qué género es, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme a la hoja de libros, buscar el libro 27, me dice que el género es 3, pero me dice el código. Bueno, quiero saber la palabra, a qué género corresponde, entonces tomo el género 3, me voy a la hoja géneros y busco el género 3, es de historia ese libro. Ahora ustedes dicen, pucha, todo lo que tuve que moverme de una hoja a otra, ¿cierto? Pero no se preocupen porque eso lo va a hacer después automáticamente el Excel. Porque yo después les voy a indicar cómo están relacionados o cómo están relacionadas estas tablas, y de esa manera Excel va a saber de cómo navegar por toda esta hoja para dar con el resultado correspondiente. ¿Ya? Ese es el concepto de base de datos. Porque en el fondo lo que estamos creando acá es una base de datos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero bien, tenemos que seguir de todas maneras con el resto de las columnas, con todas estas. Entonces, ahora me voy a llevar la cantidad de páginas a donde corresponde. No debiera estar acá, porque es algo propio del libro. Y vuelvo a repetir, si yo vendo 5 veces el libro, ¿se justifica repetir 5 veces la cantidad de páginas? No. Mejor lo tengo una vez nomás acá. ¿Cierto? Entonces, le voy a agregar acá un título a esta columna donde voy a dejar ahí solamente una vez la cantidad de páginas. Se va a llamar páginas, o páginas, como dice ahí. ¿Ya? Entonces, reitero el procedimiento para ir a buscar los datos que se encuentran en la hoja datos. Con un buscar B, abro paréntesis, voy a buscar este valor, que es el gen 1, punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Ahora me tengo que hacer clic, o tengo que hacer clic en la hoja de datos. Profe, ¿Sí, dime? ¿no se va a buscar en el libro? No. A lo mejor el género tiene distintas páginas. No, porque acá el libro yo no tengo la cantidad de páginas. ¿Dónde tengo guardada la cantidad de páginas? En este momento la tengo en la hoja de datos, ahí. ¿Ya? Ahora, claro, podría ser que se haya producido un error, y ahí está el asunto, porque estamos haciendo esta normalización, de que un libro, yo lo vendí en una época que tenía 100 páginas, pero ahora tiene 90 páginas porque le arrancaron páginas. Entonces ahí hay una inconsistencia. O sea, ese libro debería tener siempre 100 páginas. Ahora, sí, alguien me dirá, pero se creó una nueva edición del libro. Sí, cierto, una nueva edición. Pero el código de ese libro me parece que tiene una variante en el código de barras que tiene, en el ISBN, para indicar qué edición es. Por lo tanto, en teoría sería otro libro, o otra edición. ¿Ya? Entonces, yo voy a buscar acá realmente la cantidad de páginas que está registrado acá. Entonces, ese código del libro lo voy a buscar en la columna D, ¿cierto? Y el resultado se encuentra al ladito, en la columna E, nuevamente. Voy a continuar entonces escribiendo acá en la fórmula, en la barra de fórmulas. ¿Sí, dime? Yo creo que no, a lo mejor no entendió lo que... No, dime. El productor, que si lo relacionamos al género y no al libro,
no está sacando los datos del género y género, por ejemplo, hay... Sí, Muchos géneros. El libro Hay son muchos como géneros. 20 y tantos. Sabemos que están ordenados en la tabla de datos. Que en un género puede haber como 5 libros. ah, sí, correcto, no, te entiendo, ya, ahora te entiendo, sí. Lo que pasa, Está ordenado, pero... sí, lo que pasa es lo siguiente. En un género puede haber 5 libros, totalmente de acuerdo, pero cada libro pertenece tan solo a un género, ¿cierto? A un solo género. Bueno, si tú quisieras saber, por ejemplo, cuáles son los libros de un género determinado, lo que tienes que hacer tú es un proceso de consulta de los datos para que te genere esa información. Nosotros lo único que estamos haciendo es dar una estructura coherente a los datos para poder llegar a esa información que tú me pides. Pero lo que tú me estás diciendo en el fondo es una información que quieres obtener, ¿ya? Y aquí lo que nosotros estamos preparando son los datos que permiten llegar a esa información o que nos va a permitir llegar a esa información. Y de hecho, después podríamos hacer una tabla dinámica que me diga cuáles son los libros de tal género literario, ¿ya? Pero deja terminar la fórmula para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Bueno, columna D a la columna E, punto y coma 2, porque es la segunda columna la que tiene el resultado, punto y coma falso para que haga una búsqueda exacta. Entonces ahora me dice que, bueno, aquí me equivoqué, veamos por qué. Claro, yo puse género, eso era. Ya, ok. Ya, claro, no era el género que tengo que buscar, es el libro, ya, esa era la pregunta, ya, no la había entendido. Listo, ahí está. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces copio la fórmula para abajo y logré traerme la cantidad de páginas que tiene cada libro. Sí, no me había percatado que estaba buscando el género en la columna de libros, nada que ver. Pero me di cuenta porque no lo encontró, por eso que apareció la palabra NA, no aplica. ¿Ya? Ya, pero la idea nuevamente es eliminar la columna páginas de mi hoja de datos. Pero si la elimino, esta fórmula se va a echar a perder porque todavía hace referencia a esa columna que quiero eliminar. Y de hecho lo está haciendo acá referencia, ahí. Ahí está haciendo referencia a la columna que quiero eliminar, la columna D. Perdón, no es la columna D, es la columna E, esa es la que quiero eliminar. Entonces lo que voy a hacer es copiar los datos de esta columna y sobre sí misma las voy a pegar como valores solamente. Entonces con ello desapareció la fórmula y solamente me quedo con los valores. Entonces, ahora me voy a la hoja de datos y elimino la columna página. Entonces ya no está como un dato propio de la venta, porque las páginas es un dato propio del libro. Ahora, si yo estoy haciendo una venta y quisiera saber de cuántas páginas es el libro, bueno, ingreso el código del libro, me voy a la tabla de libros, lo busco y ahí obtengo la cantidad de páginas que tiene. Profe, ¿se pueden trasladar varias filas de una vez? Mira, sí. O sea, a ver, sí. A ver, pero habría que hacer un truco ahí, ¿ya? Mira, habría que hacer un truco. Tengo miedo de que con ese truco ustedes van a quedar un poco colgados, ¿ya? Pero mira, el truco es el siguiente. Y también es una falencia que tiene el buscar B, mira. El buscar B, lo voy a hacer para el resto de las columnas. Me voy a llevar inmediatamente todo para allá, ¿ok? A ver, mira. Voy a ir a la hoja de libros porque ahora me quiero traer la fecha de edición del libro, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a poner acá va a ser el típico buscar B, que voy a buscar, y ahora sí con cuidado, el código del libro, ¿cierto? Y lo voy a buscar en la hoja de datos o de ventas, específicamente en la columna D. Pero fíjate lo que voy a hacer ahora. Voy a marcar todo el resto de las columnas que están involucradas en este proceso de traslado a la otra hoja, inclusive la columna correos. ¿Cuál es la columna que me voy a llevar en esta oportunidad? Va a ser la segunda columna, por eso que voy a poner punto y coma 2. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Sí. ¿Ya? Y voy a poner punto coma falso para que haga una búsqueda exacta. Listo, me trajo solamente ese dato, pero no importa. Pero la idea es que a continuación esta fórmula yo la copie para el lado, para el lado, para el lado, para el lado y siga funcionando.
pero a esta fórmula voy a tener que hacerle algunos ajustes. Primero que todo, si yo copio esta fórmula hacia la derecha, esta letra C que está ahí va a cambiar por la letra B. Por lo tanto, lo que buscaría no sería el código del libro, sino que el género. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a congelar la letra C, le voy a anteponer un signo peso, para que después cuando yo la copie hacia el lado, se mantenga la letra C y no cambie por la letra D. Y lo mismo voy a tener que hacer con la D que tengo acá, un signo peso, y la J que tengo acá. ¿Ya? Porque esa es una de las características que tiene Excel, que las fórmulas se adapten automáticamente hacia donde yo copie la fórmula, para no hacer tanto trabajo, sino que hacer solamente la fórmula y que sea aplicada para todos. Pero mira, hay que hacer un último truco. Si yo copio esta fórmula para el lado, pretendiendo con ello traerme el precio, que a todo esto es la fecha de edición, aparece un número porque realmente lo que se guarda en una celda cuando es fecha es un número. Lo que pasa es que Excel automáticamente me lo formatea como fecha. Y ese número que tenemos ahí corresponde a la cantidad de días que transcurrieron desde el 1 de enero de 1900 hasta la fecha que representa ese número. No sé qué fecha es. A ver, veamos. Es el 18 de junio del 2001. O sea que desde el 1 de enero de 1900 hasta el 18 de junio del año 2001 transcurrieron 37.060 días. Y eso es lo que queda guardado. ¿Ya? Lo que pasa es que Excel me lo cambia y me lo formatea con formato fecha, y es por ello que yo lo veo como si fuera una fecha. Pero ya le vamos a cambiar el nombre a eso. Pero mira, si yo copio esta fórmula hacia el lado, pretendiendo con ello traerme ahora el precio, que era la columna que está más a la derecha, sigo trayéndome la fecha. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el buscar B, aquí yo le estoy especificando cuál de todas las columnas es donde quiero ir a traerme la fecha. Quiero ir a buscar el valor resultante, a la segunda. Y lo mismo me va a decir acá, a la segunda. Entonces yo aquí voy a utilizar el truco. Voy a poner aquí arribita un 2 porque de la hoja que está allá quiero traerme la segunda columna. Un 3 porque quiero traerme la tercera columna. 4, 5, 6, 7, voy a poner 8, de tal forma de que esta fórmula, en vez de anotar un 2 de manera explícita, anoto la celda que contiene el 2, o sea, sería la celda F1. De tal forma que cuando yo copie ahora la fórmula hacia el lado, ¿cuál columna va a traer? La 3, ¿cierto? Porque ahora aquí me dice G1, ¿ya? Y así sucesivamente yo copio esto para el lado y espero, ya, hasta ahí no me ha llegado, eran 7 columnas nomás, ¿ya? Por eso que me arrojó aquí un error. Entonces, esta es simplemente la borro. O sea que de una sola vez me traje todo el resto de los datos. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es marcar esto y copiarlo para abajo, y así me traigo el resto de los datos, pero aquí hay un error también. Veamos cuál es el error. Estoy buscando C3 en la J. Ah, ya. Lo que pasa es que miren, tengo que dejar fijo el número 1 para que vaya a buscar el S2 que está ahí siempre a esa fila, porque al copiar la fórmula para abajo me va a quedar F2, F3, F4. Entonces acá tengo que poner también un peso para que el 1 se mantenga constante, y así al momento de copiar la fórmula para abajo este no cambie. Ya, entonces ahora nuevamente voy a copiar para el lado y voy a copiar para abajo, y ahí sí me traje todo el resto de los datos. O sea, diseñé la fórmula mágica que podía aplicarse para todo. Nuevamente voy a tener que copiar y pegar los valores solamente de lo que está seleccionado. Botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, valores solamente. Y con eso entonces ahora me quedaron solamente los valores. Y ahora podría yo eliminar todas las columnas que me traje para acá. O sea, me traje una copia para acá. ¿Ya? Entonces voy a ir a la hoja de datos, y antes de hacer eso voy a copiar los encabezados
para llevármelo a la hoja de libros. Voy a pegar y ahí tengo el resto. No, me equivoqué. Uno más allá, no me traje la fecha de edición. Aceptar, porque esta era la fecha de edición. Ya, ahí sí. Entonces, ahora sí que puedo eliminar todas estas columnas, de fecha de edición hasta los correos, porque todo eso son datos propios del libro. Botón derecho, eliminar, y en definitiva, lo que solamente me quedó en mi hoja original, ¿se acuerdan de esa tremenda planilla con hartas columnas? Eran tan solo esas 4 columnas, ¿cierto? Sí. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que yo registro de una venta? Cada vez que uno vende, vuelve a anotar el título del libro, vuelve a anotar la cantidad de páginas que tiene, o la editorial que la imprimió. No, uno simplemente dice, ya, en tal fecha, el vendedor tanto, le vendió al cliente tanto, el libro tanto. Y si yo quisiera saber algún dato de ese libro, tomo el código del libro, me voy a la hoja de libros, y ahí lo busco y accedo al resto de los datos. Y de esa manera evito que esos datos se repitan muchas veces. Entonces, esta hoja libros, voy a formatear las fechas. ¿Se acuerdan que había quedado como números tan solo acá? Le voy a cambiar el formato para que se vea como una fecha corta. Y ahí ya tiene apariencia de fecha. Hay algunas fechas, eso sí, que si se dan cuenta quedaron medias raras, que no las reconoce como fecha, pero eso tengo que verlo con más calma. Pero le voy a aplicar un formato descentrado para que se vea bonito nomás, y ahí tenemos entonces la fecha. Ah, y el precio, démosle un formato monetario. Y este encabezado yo voy a utilizar esta herramienta que copia y pega el formato para entregárselo a estos que están ahí, y así no tengo que estar uno por uno dándole formato. Ya. La tabla datos ya quedó lista, está lista. La tabla géneros también está lista. La tabla autores está lista, ahí tengo mi catálogo de autores. La tabla clientes, que va a saltar la tabla libros, también está lista. La tabla vendedores también está lista. Está todo listo. Pero la tabla de libros todavía hay que refinarla un poco más. ¿Y en qué sentido hay que refinarla? Miren, voy a hacer doble clic para que veamos los datos. A ver, analicemos. Este es un libro en particular que tiene su código. Ese libro fue escrito bajo un género literario, ¿cierto? Perfecto. Ese libro tiene una cantidad de páginas. Ese libro fue impreso en una fecha determinada. Y ese libro tiene un precio. Además, ese libro fue editado por una editorial. Pero sin embargo, la ciudad, los teléfonos y los correos electrónicos no son propios del libro, no son inherentes al libro, son inherentes a la editorial, son datos de la editorial. Por lo tanto, la verdad es que todos estos datos debieran estar en otra tabla que le podemos llamar editoriales, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, miren, las editoriales, los nombres editoriales se repiten varias veces. Por ejemplo, ediciones MR, la tengo por lo menos aquí 3 veces. A ver, otra más. No, la tengo 3 veces. Entonces, aquí tengo poquitas ventas. Imagínense por un momento que puedo tener miles de ventas. Imagínense tener que estar repitiendo los nombres tantas veces. Entonces, aquí también tengo una cosa que podría yo normalizar. Es decir, simplemente aquí yo podría dejar un código que identifique la editorial, cosa que a través de ese código yo me voy a mi tabla de editoriales y ahí tengo el resto de los datos de esa editorial, como por ejemplo el nombre, la ciudad, los números telefónicos y qué otra cosa más, los correos electrónicos, ¿ya? Y quizás podría tener el domicilio de la editorial, el gerente general, el país de la editorial, la ciudad, eso también, la ciudad de la editorial y otros tantos que son propios de la editorial, no son propios del libro, ¿ya? Entonces, todos estos datos que tenemos acá
lo vamos a llevar a otra hoja que vamos a tener nuestro listado maestro de editoriales, ¿ya? Así que vamos a crear otra hoja, y yo creo que ustedes ya se están asustando porque de una hoja ahora estamos llevando 2, 4, 6, 7, y esta va a ser la octava. Pero tengan confianza que va a tener mucho más frutos positivos que negativos. Esta nueva hoja que estoy creando le voy a dar por nombre editoriales. Editoriales. Y la idea es que aquí esté mi listado maestro de editoriales con todos los datos propios de cada editorial. Entonces, ¿cómo lo hago para traerme las editoriales para acá? Bueno, en la hoja libros, yo tengo acá las editoriales y tengo su nombre, ¿cierto? Y eso está en la columna H. Copio la columna H para llevármela a mi hoja de editoriales, que la tengo aquí al ladito, y la voy a pegar por acá. Pero aquí me traje todas las editoriales tal cual como estaban en mi tabla maestra de venta y como después la trasladé a mi tabla maestra de libros, ¿cierto? Y aún así las editoriales se siguen repitiendo. Entonces, con la herramienta que tenemos en el menú datos, que se llama quitar duplicados, tan solo voy a dejar una de cada editorial, un nombre de cada editorial. Y nos vamos a dar cuenta que las editoriales son poquititas. Se repetían algunas varias veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo las editoriales de forma única. No es bueno utilizar el nombre para identificar a una editorial, porque es lo mismo que nos pasaría a nosotros si nuestro nombre fuera aquel que nos identificara en el registro civil. Está la posibilidad que exista otro Óscar Carrasco, ¿no es cierto? Es muy posible. Por eso que cada uno de ustedes y de nosotros realmente tiene un root, un RUN realmente, ¿ya? Que nos permite individualizarnos como personas dentro de nuestro país. Esa es la idea entonces de agregarle un código que lo identifique a cada ciudad, perdón, a cada editorial. Porque a través de ese código yo podría llegar al resto de los datos de la editorial. A ver. ¿Saben qué? Porque también me va a tener que traer el resto de los datos, ¿cierto? ¿Sí? Estoy viendo que quizá habría sido mejor haberme traído al tiro todo el resto de los datos, le quito los duplicados, de acuerdo a la columna B, ¿cierto? Y después yo hago que en la hoja libro aparezca el código de la editorial, porque así me voy a ahorrar más tiempo, ¿no es cierto? En vez de estar haciéndolo columna por columna, mejor me voy a traer todo. Es decir, me refiero a esto. Voy a marcar todo esto que son los datos propios de la editorial, hasta los correos, los voy a copiar y me voy a ir entonces a editoriales y lo voy a pegar acá completo. Ahí tengo todos los datos. Entonces, ¿cuál es el truco? Que ahora voy a quitar los duplicados, pero de acuerdo a la columna editorial solamente. O sea, todos aquellos que concuerden en la columna editorial van a desaparecer dejándome tan solo uno de ellos. Entonces, de esta manera presiono aceptar y así obtuve todo el resto de los datos inmediatamente acá, ¿no es cierto? Y ya podría eliminarlos esto, podría eliminar la ciudad, los teléfonos, los correos de mi tabla de libros, ahí podría eliminarlo. Pero acuérdense que primero que todo tenemos que darle a cada uno de estas editoriales un código de identificación. Le vamos a poner acá ID, ¿ya? Entonces, los nombres que le vamos a dar a cada uno de ellos va a ser EDI 1, EDI 2, EDI 3. No soy muy creativo con los códigos de identificación, como pueden ver, pero en el fondo hay algo que lo represente. Y copio para abajo. Son 19 editoriales. Listo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que en la hoja libros, en vez de que aparezcan todos los datos de la editorial, incluyendo el nombre, solamente aparezca este código que lo identifica, porque a través de él puedo llegar a esta tabla, buscarlo y dar con todo el resto de los datos, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? En libros, aquí tengo la editorial, voy a abrir un espacio acá, por ejemplo. A ver, aunque podría ser también antes, da lo mismo. Podría ser ahí, por ejemplo. Entonces, aquí voy a colocar la fórmula que busque la palabra editorial Antuco, la busque en mi hoja de editoriales, la va a encontrar ahí, y de esa manera yo traigo como resultado su código, y ese es el que me va a quedar en mi tabla de libros, en mi lista de libros, mejor dicho. Entonces aquí voy a poner la fórmula, voy a abrir un poco más de espacio. Voy a buscar verticalmente este valor. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En la hoja editoriales, en específico en esta columna, en la columna B. Pero el resultado que yo quiero obtener se encuentra realmente en la columna C, por eso que extiendo el rango hacia la derecha, hacia la columna C. Continúo acá en la barra de fórmulas. De esas dos columnas que marqué, de la B a la C, la segunda, la C, es la que tiene el resultado. Es decir, en la B busca editorial Antuco, pero el resultado que yo quiero obtener no es ese, es el código de esa editorial que está al ladito. Por eso que voy a poner acá el número 2, punto y coma 2. Y luego punto y coma falso, y con ello entonces logro que el código de esa editorial ahora aparezca acá en mi tabla de libros. Copio estos valores para abajo. Miren, está bien porque según veo parece ser que tiene un espacio en blanco, ¿no? A ver, voy a echar un vistazo primero acá en editorial. No, está bien, está bien, está bien. Yo pensaba que tiene un espacio en blanco, libros, perdón. Y acá entonces lo que voy a hacer, me voy a quedar con esto. Voy a poner el título de editorial acá, mejor. Y, a todo esto, tengo que quedarme con los valores, no con las fórmulas, porque obviamente voy a borrar esta columna a la cual estoy haciendo referencia en esta fórmula. Miren, hay I2, esta. Entonces, tengo que copiar y pego solamente los valores para quedarme con el valor. Y ahí tengo entonces el valor. A ver, me llama la atención porque quedó un poquito acá a la derecha. No, pero es un ajuste simplemente. Es por el formato. Está con formato contabilidad. Entonces el formato contabilidad me lo deja con un poco de espacio. Voy a poner formato general. Ahí sí. Listo. Entonces ahora puedo eliminar todo el resto de los datos que ahora se encuentran en la hoja de editorial. Entonces miren, con esto yo estoy diciendo, el libro que está ahí tiene un código que lo identifica y que es lib1. Su género literario es gen 1. Tiene 67 páginas, fue impreso el 18 de junio del año 2001, tiene un precio de 11.722 pesos y fue editado por la editorial 1. Por lo tanto, los correos, los teléfonos, la ciudad de la editorial se encuentra donde debieran estar, junto con las editoriales, es decir, acá. Ese es un lugar correcto donde debiera estar. Y bueno, estamos casi listos, ¿ya? A ver, ¿cuántas tablas tenemos? ¿O cuántas hojas? ¿Cuántas planillas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tenemos 8. Ahora, inspeccionemos estas tablas para que ustedes me digan si encuentran alguna anomalía que se podría de alguna manera normalizar. Partamos por la hoja de ventas. ¿Les parece si cambiamos inmediatamente el nombre de la hoja? Dice datos. Le cambiamos a ventas, mejor, ¿cierto? Es más coherente ese nombre. Botón derecho en la hoja datos, cambiar nombre, ventas. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Están los datos inherentes a una venta o a las ventas en esta tabla? ¿Todos son propios de la venta? Sí. Porque nuevamente digo, cuando hago una venta, se realiza en una fecha, la vende un vendedor, se la vende a un cliente, ¿y quién le vende? Un libro. Ahí está la venta. Alguien puede decir, claro, ¿y el precio de la venta? Bueno, es cierto,
El precio de la venta en este momento lo tenemos en la tabla de libros y lo podríamos ir a buscar allá. Y generalmente lo que uno guarda acá es el precio con el cual se vendió el libro, porque una cosa es el precio nominal que tiene el libro y la otra cosa es a cuánto lo vendo, porque puede ser que sea un amigo y el libro vale 10.000 pesos, ya te lo dejo a 5 y lo que queda registrado en la venta son 5.000 para que pueda cuadrar caja después, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí también uno debiera guardar el precio con el cual fue vendido el libro. Y por otra parte, tengo que guardar también el precio histórico, el precio con el cual fue vendido el libro. Porque si yo en este momento le cambio el precio al libro, lo subo, por ejemplo, de precio, y después quiero saber, este libro que vendí el año 2021, el año pasado, ¿a cuánto lo vendí? Yo voy a ir a buscar el precio a mi tabla de libros, pero me voy a encontrar con el precio actual, no con el precio que en aquella oportunidad tenía. Entonces aquí también uno debiera guardar el precio del libro, ¿no es cierto? Cosa que si yo actualizo el precio, esto no se va a ver afectado porque ahí tengo el precio real al momento de la venta. Entonces, yo creo que me traería para acá el precio, ¿cierto? Porque es algo propio de la venta. O sea, el libro tiene una columna precio, pero es una referencia para que yo pueda cobrar lo que está estipulado por ese libro. Pero yo podría cobrar más o menos, ¿cierto? Y eso es una transacción o una negociación que se puede hacer en el mismo momento de la venta. Puede ser que haya un porcentaje de descuento porque hoy son los días miércoles de libros, ¿ya? El día miércoles de libros y todo está a un 10% de descuento, por ejemplo. Entonces el valor que quede registrado acá no va a ser el mismo que tiene nominalmente el libro en su catálogo. Entonces me voy a traer el precio, ¿ya? Y acá lo voy a llamar precio venta mejor, para no confundirlo. Precio venta. ¿Cómo lo traíamos? ¿Se acuerdan? Igual, buscar B. Voy a buscar este valor, la palabra lib1, punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? A mi hoja de libros, en específico a la columna C, y el precio se encuentra en la columna G, por eso que estoy extendiendo el rango hasta la columna G. A ver, para llegar a la columna G tengo que saltar 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, el siguiente parámetro, punto y coma, vendría siendo un 5. Estábamos acostumbrados como que fuera siempre 2, pero es porque ahora el precio está más distante del código del libro. Punto y coma falso, para que haga una búsqueda exacta. Y ahora me voy a traer entonces para acá el precio del libro, que voy a aprovechar de formatearlo y voy a pegarlo para abajo. ¿Ya? Entonces ahí tengo el precio con el cual fue vendido el libro. Ahora yo perfectamente podría actualizar el precio de los libros y no va a verse afectado esto. Oh, perdón, sí se va a ver afectado porque todavía está la fórmula. Entonces tengo que copiar y pegar solamente los valores para ahora quedarme solamente con el valor y no con la fórmula. Entonces ahora perfectamente yo puedo cambiar el precio que tiene en el catálogo del libro, pero ese 11.722 va a quedar ahí intacto porque fue el precio con el cual vendí el libro en el año 2021. ¿Ya? Entonces es bueno guardar ahí el precio de venta.